Descubrí que mi esposa me estaba engañando, así que vendí mi casa por $1 al día siguiente a mi hermano y doné todos mis ahorros a nuestra fundación familiar. Cuando le entregué los papeles de divorcio y ella gritó, «Quiero la mitad de todo», acepté con calma. Cuando recibió la oferta de acuerdo de solo 50 centavos, su abogado llamó al mío 23 veces en una hora. Publicación original. 30M documenta esto, porque la pura naturaleza metódica de todo esto parece ancla. De lo contrario, podría quedarme la deriva. Hace 10 semanas, mi mundo se salió de su eje. Llegada anticipada de un viaje de trabajo, el clásico descubrimiento repugnante. Sofía, 36F, mi esposa durante 10 años, con otra persona en nuestra cama. No reconocía al chico, no importaba. El puñetazo en el estómago no fue solo la traición en sí, sino su reacción cuando me vieron. Parecía asustado. Parecía molesta, como si hubiera dejado huellas de barro en su piso limpio. Ese destello específico de molesto derecho fue el catalizador. No exploté. Simplemente me di la vuelta, agarré mi bolso aún empacado y salí. Me quedé en casa de mi hermano David en estado de animación suspendida durante un par de días. El dolor era inmenso, un dolor físico, pero debajo de él, algo más frío comenzó a formarse. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella, respeto por mí, por nosotros. No fue un error de juicio. Fue un rasgo de carácter fundamental revelado. Intentó llamar y enviar mensajes de texto, la habitual tontería de «no es lo que piensas, tenemos que hablar». Lo ignoré. Necesitaba claridad. Mi mente fue directamente a la logística, al modo de supervivencia. Tal vez la casa, comprada con mi herencia años antes de que nos conociéramos, su nombre nunca apareciera en la escritura. Le mencioné que era legalmente mío varias veces a lo largo de los años, generalmente durante conversaciones financieras abstractas, y ella siempre lo ignoraba como si fuera irrelevante. Charla de pareja, asumiendo que todo era nuestro en espíritu. Gran error de su parte. Mis ahorros, acumulados en cuentas únicamente a mi nombre. Teníamos una pequeña cuenta conjunta para las facturas, pero manteníamos la mayor parte por separado. Siempre pareció prudente. Ahora parecía esencial. Si ella podía traicionarme así, con esa indiferencia casual, entonces la confianza implícita que gobernaba nuestra vida compartida era nula y sin valor. Proteger mis bienes separados no fue una venganza. Estaba asegurando el perímetro después de una brecha. ¿Por qué debería sacar provecho del trabajo de demolición que acaba de realizar? Pasaron unos días hasta que el SOC disminuyó lo suficiente como para poder funcionar de manera coherente. Luego llamé a la señorita Ayers, una abogada conocida por ser inteligente y pragmática. Me reuní con ella, le expliqué todo y el plan empezó a tomar forma. Haría falta tiempo, precisión y voluntad para capear la tormenta que sabía que se avecinaba. Mientras tanto, Sophia se mudó con su hermana Megan y comenzó a darle vueltas a la narrativa. Yo era fría, irracional, ajena a la tormenta que se avecinaba en su horizonte. No se trataba de gritar, se trataría de estrategia y consecuencias. Actualización 1. Está bien, las cosas se están moviendo, pero hombre, esto requiere energía y papeleo. Mucho papeleo. Gracias por los mensajes. Validar el conocimiento de que este enfoque estratégico resuena, aunque a veces parezca frío. Es autoconservación. Me reuní extensamente con la señorita Ayes y confirmé el estatus de la casa como propiedad separada. Eso fue fundamental, pero fue directa sobre los próximos pasos. Propuse la casa. Lo quería completamente aislado. Mi idea, vendérsela a David por $1. La señorita Ayes arqueó una ceja. Puedes hacer eso, Ryan. Es tu propiedad separada. Pero seamos muy claros, hacerlo ahora, después de descubrir la infidelidad y antes de presentar la solicitud, grita la intención de proteger los activos. El abogado de Sofía lo atacará brutalmente como una transferencia fraudulenta. Podemos defenderlo basándonos en el estado de la propiedad separada y el momento antes de la presentación, pero un juez lo examinará minuciosamente. Es posible que no anulen la venta, especialmente a un tercero como David, pero podrían asignar un valor imputado a tu parte de la propiedad. Esencialmente, tratarlo como si aún tuviera ese capital es un movimiento de alto riesgo y alta recompensa que garantizará una pelea. Entendí, reconocí el riesgo y decidí proceder. No se trataba de ocultarlo para siempre, simplemente sacárselo de su alcance inmediato y forzar la lucha legal en ese terreno específico. Tomó aproximadamente 4 semanas en total. Trámites, búsquedas de títulos, registro de la transferencia de la escritura por la tarifa nominal de $1.
David y yo tenemos nuestro propio acuerdo para fijar el valor real más adelante. Totalmente separado. Pero legalmente, ahora es suyo. La pelea se acerca, lo sé. Los ahorros, esto fue más limpio, pero aún así estresante. Inicié sesión en mi cuenta de ahorros principal, propiedad de Almas, y transferí la mayor parte, alrededor de $85, a la fundación de nuestra familia. La señorita Ayes vio menos riesgo aquí, ya que el efectivo es más fungible y proviene de una cuenta separada de larga data. Aún así, se podría cuestionar el momento. De hecho, el banco suspendió temporalmente la transferencia, citando la gran cantidad y la actividad inusual. Tuve que hablar con el departamento de fraude, brindar contexto, donación a una fundación familiar establecida y firmar documentos adicionales. Se agregaron un par de días de estrés, pero salió adelante. Recibí el recibo de donación. Esto tomó aproximadamente una semana más después de la transferencia de la casa, el buffer y la oferta. Aprendí la lección de la retención de donaciones. No puedo dejarme completamente expuesto. Necesitaba efectivo operativo, accesible fuera de la cuenta principal. Sofía podría haber tenido visibilidad hace años. Configuré una nueva cuenta corriente pequeña en un banco diferente para los depósitos de mi salario y mis gastos diarios. Luego, transferí fondos deliberadamente desde mi cuenta corriente principal original, la que ella podría recordar vagamente, hasta que quedó exactamente $1. Frío, tal vez, pero necesitaba que la oferta de acuerdo inicial reflejara la cruda realidad que había creado legalmente antes de presentar la solicitud. Esa oferta de 50 centavos no fue solo simbólica, era la mitad de los activos líquidos declarados en esa cuenta específica, en ese momento específico. Cronograma general. Todo esto tomó aproximadamente 9 semanas desde el día de semana sin apenas dormir, ansiedad constante de bajo nivel, firmas interminables y llamadas de abogados. La resolución helada que mencioné, se necesita esfuerzo para mantenerlo. Había días en los que solo quería acurrucarme, pero la imagen de su cara molesta, la pura falta de respeto, me mantenía adelante. La señorita Ayes redactó la petición de divorcio la semana pasada. Bienes declarados mínimos. La cuenta corriente de $1, lista para implementar. Actualización 2. Entregó los papeles. Esta vez utilicé un notificador profesional, insistió la señorita Ayes. Más seguro, más limpio, legalmente documentado. Se los entregó a Sofía en casa de su hermana Megan el viernes pasado. Las consecuencias fueron inmediatas. Más tarde escuché de David, a quien Megan le había reprendido, que Sofía se puso furiosa. Aparentemente, ella lo miró, vio divorcio, y comenzó a gritar sobre cómo estaba desperdiciando 10 años por un estúpido error. Luego vio la lista de activos, colapso total. Como era de esperar, buscó un abogado rápidamente y contrató a un tipo llamado señor Coleman. La señorita Ayes recibió la llamada el martes por la mañana. Entonces, Ryan llamó al señor Coleman en representación de Sofía. Está apoplético por la oferta de acuerdo inicial que le enviamos, basada en la petición. 50 centavos. Supuso que eso generaría una reacción. Pensó que era una broma. Luego nos acusó de negligencia, fraude, ocultamiento de activos, exigió una divulgación completa e inmediata, amenazó con sanciones, los fuegos artificiales habituales. Dijo que su cliente gritó, «Quiero la mitad de todo». Hacia él y esperaba que lo entendiera. ¿La mitad de qué? Exactamente, precisamente. Con calma señalé que la petición refleja los activos a la fecha de presentación. Farfulló sobre la venta y donación de la casa. ¿Qué esperábamos? Sí, le dije, tenemos documentación para todas las transacciones y estamos preparados para abordar sus impugnaciones en los tribunales. No estaba contento. Dijo algo sobre la necesidad de gestionar las expectativas poco realistas de su cliente antes de colgar abruptamente. Luego, su oficina volvió a llamar. Veamos, 23 veces en la siguiente hora, según el registro de mi asistente. Principalmente demandas de documentación inmediata. No estamos obligados a proporcionar un descubrimiento formal externo, una postura. Entonces, las líneas de batalla están trazadas, exactamente donde esperábamos. Saben que los grandes activos ya no están en el papel. Saben que tienen que luchar contra las transferencias, el dólar. Y 50 centavos no fue el verdadero insulto. Era la cruda representación matemática de lo que quedaba, según la presentación inicial. Megan también hizo estallar mi teléfono y gritó mensajes de voz. Ladrón, manipulador.
No te saldrás con la tuya. Eliminado, bloqueado nuevamente. La pelea no se trata de los 50. Se trata de los 400 o 500. C+ activos que pensaba que eran suyos garantizados y que ahora están sujetos a una batalla legal brutal y costosa que tiene que librar. Actualización 3. 6 meses después, esto es oficialmente una rutina. La batalla legal está en pleno desarrollo. Es costosa y estresante en el frente legal. El señor Coleman presentó todo lo que pudo. Mociones para exigir la devolución inmediata de los activos, mociones para sancionarme por traspaso fraudulento. Se programaron declaraciones. Se contrataron contadores en ambas partes. Sus principales argumentos. La transferencia de la casa por $1 fue una clara farsa, únicamente para defraudar a Sofía. Exigió que se anulara o que se me imputara el valor total de mercado. El momento de la donación demostró tener la intención de ocultar activos y exigió que se lo recuperara. También exigió una importante manutención conyugal temporal y honorarios legales, porque mis acciones dejaron a Sofía empobrecida. La señorita Hayes respondió metódicamente. La casa es propiedad separada. El momento de la transferencia siguió a la traición a la presentación previa. Se esperaba un escrutinio reconocido, pero argumenté que la transferencia era legal y proporcionó prueba de mi propiedad exclusiva antes del matrimonio. La donación equivale a fondos separados, previa presentación. Es más difícil recuperar el efectivo donado a una fundación legítima. Sofía no está empobrecida. Mostramos sus propios ingresos. Más tarde, a través del descubrimiento inicial, sus propios ahorros e inversiones no revelados. Más sobre eso más adelante. Argumentó que mis acciones fueron una respuesta a su incumplimiento, no una agresión financiera no provocada. Tuvimos una audiencia sobre apoyo temporal. Sofía lloró. Megan la fulminó con la mirada. El señor Coleman oró. El juez parecía irritado por ambas partes. Reconoció la difícil situación de Sofía, pero también cuestionó su falta de conciencia financiera y de contribución en el momento de sus acciones. Resultado, se concedió un apoyo temporal mínimo, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos. No se le han concedido honorarios legales en esta etapa. Una pequeña victoria, pero básicamente mantuvo el nuevo status quo. El juez afirmó específicamente que las transferencias de activos se examinarían a fondo más adelante. No hay una victoria fácil para nadie. Trucos sucios. Intentaron enviar correos anónimos a mi trabajo, alegando inestabilidad y mal uso de recursos. Recursos Humanos investigó, no encontró nada, pero causó un estrés grave y requirió un manejo cuidadoso con mi jefe, documentado minuciosamente. Megan continuó acosando ocasionalmente a David e incluso a mis padres, quienes registraron sus llamadas. La señorita Hayes envió un cese y desistimiento con respecto al contacto con mi familia y mi lugar de trabajo. El precio. Esto no es fácil. Las facturas legales se están acumulando. Defender el traslado de la casa es costoso, como advirtió la señorita Hayes. Hay días en que el estrés es abrumador. Dormir es una mierda. A veces me pregunto si simplemente darme la vuelta habría sido más sencillo, pero luego recuerdo esa expresión en su rostro. El absoluto rechazo de nuestra vida juntos. Y sigo adelante. Este camino calculado parece la única manera de conservar el respeto por uno mismo. El descubrimiento ha comenzado. Descubrimos que Sofía tiene alrededor de $30,000 en ahorros e inversiones que nunca mencionó. No es enorme, pero hace estallar su narrativa indigente. Ahora esperamos la pelea más grande por la donación de la casa. Actualización final. Se acabó. Firme los documentos finales la semana pasada. Tomó casi un año de infierno legal. La resolución de la gran pelea, la casa. Este fue el evento principal. Fui de un lado a otro durante meses. Los contables discutieron sobre valoraciones, los abogados discutieron sobre intenciones. El juez finalmente dictaminó que la transferencia a David se mantendría. No iba a deshacer una venta que involucrara a un tercero. Sin embargo, dado el momento y el valor nominal de $1, el juez encontró que mis acciones tenían claramente la intención de proteger el activo de la división matrimonial. Incluso si se tratara de una propiedad separada, el fallo del tribunal imputó alrededor del 60% del valor de mercado tasado de la casa a mi parte del libro mayor de activos para los cálculos del acuerdo. Entonces, aunque no tenía el efectivo, ese valor fantasma se contó en mi contra. Una pérdida parcial, pero mejor que la anulación total de la transferencia. La señorita Hayes lo consideró un compromiso razonable, dada la agresividad con la que actué. La donación procedía de una cuenta separada que contenía fondos separados, en su mayoría ahorros anteriores al matrimonio,
más mi salario, y se destinó a una organización benéfica legítima. El juez se negó a recuperarlo, aunque señaló que el momento era muy sospechoso. Una clara victoria en este frente. ¿Los bienes de Sofía? Las suyas. Se tuvieron en cuenta 30 calorías, lo que redujo sus afirmaciones de necesidad de acoso. El juez reconoció mis pruebas de la denuncia laboral y las acciones de Megan durante el resumen final, advirtiendo a Sofía sobre una mala conducta en el litigio, que probablemente influyó en la asignación final de los honorarios. El acuerdo, al enfrentar un juicio costoso en el que el valor de la casa ya estaba parcialmente contado en mi contra y con sus propios activos revelados, el apalancamiento de Sofía se redujo. El señor Coleman presionó para que se llegara a un acuerdo, activos basados en el valor de la casa imputado mi parte y los suyos propios. La división final requirió que yo hiciera un pago global a Sofía, significativamente más que el valor molesto de 5 autos que esperaba. Después de la oferta de $1.50, acabó rondando los $40,000. ¿Doloroso? Sí. Pero teniendo en cuenta que inicialmente quería la mitad de todo, lo que habría sido más de $250,000, es una reducción masiva lograda gracias a las acciones preventivas. Obtuvo una fracción, que reflejaba sus propios bienes y la opinión del juez sobre la situación de la casa. Manutención conyugal, 2 años de pensión alimenticia de rehabilitación, una cantidad modesta, la obliga a maximizar su propio potencial de ingresos. Honorarios legales. Esta fue una pequeña victoria debido al valor imputado y los comentarios del juez sobre la conducta del litigio. Se ordenó a Sofía que pagara una pequeña parte de mis honorarios legales relacionados directamente con la defensa del desafío de transferencia de casa. No cubrió todo, pero ayudó a amortiguar el golpe y se sintió como una reivindicación. De lo contrario, cubrimos principalmente nuestros propios lados. Las consecuencias. Sofía recibió los $40,000 más la pensión alimenticia. Lo último que supe es que sigue alquilando, trabajando más y todavía amargada. Megan sigue siendo su principal animadora. Sin disculpas, sin autorreflexión. Fui testigo del derecho, parece permanente. Tal vez los $40,000 le parecieron una victoria, pero es una pálida sombra de la vida cómoda que me incendió. Costó una fortuna, emocional, física y financieramente. La sentencia sobre valor imputado dolió y demostró que la advertencia inicial de la señorita Hayes era correcta. Mi mudanza de alto riesgo no estuvo libre de consecuencias para mí, pero soy libre. Es necesario reconstruir los ahorros, pero la donación de la fundación parece adecuada. Seguir viviendo con sencillez, pensando en los próximos pasos. La paz de tenerla fuera de mi vida vale más que el dinero. ¿Fue una venganza perfecta? No. Fue complicado, costoso e imperfecto, pero estaba controlado. Yo me hice cargo de la demolición que ella inició. Protegí el núcleo de lo que era mío, incluso si tuviera que pagar un precio por la forma en que lo hice. Enfrentó consecuencias reales y tangibles por su traición y terminó con mucho menos de lo que suponía que le debían. Ver la reacción de apoplejía de su abogado ante esa oferta inicial de $1.50 y conocer el pánico que provocó, sigue siendo un recuerdo profundamente satisfactorio del momento en que comenzaron las consecuencias. Gracias por seguirnos. Me ayudó a mantenerme cuerdo. Es hora de finalmente mirar hacia adelante.